Hay una historia que todos conocemos. Es una historia que tiene un renombre bastante potente, porque es la continuación de otra historia. Nosotros sabemos y entendemos, ¿cierto?, a través de la Escritura, quién fue Moisés, ¿cierto? Y, y vimos que Dios estuvo con él en muchas formas, y en formas sobrenaturales Dios demostró un respaldo tan grande a Moisés, ¿cierto? Que de verdad no hay comparación la vida que tuvo Moisés sobre esta tierra con ninguna otra. Todos tienen su particularidad, ¿cierto? Todos los que han vivido, todos los que tuvieron una participación, ¿cierto?, en el proceso bíblico y que quedaron registrados aquí, cada uno de ellos tiene una particularidad en la relación que tuvo con Dios y en la relación que Dios tuvo con ellos. Entonces, hoy día no vamos a hablar de Moisés, pero sí vamos a hablar de su sucesor. Y vamos a hablar de un hecho muy preponderante que está sellado por un detalle que es maravilloso. Y es Josué, ¿cierto? En el tiempo de Moisés tuvo, todavía no vamos a leer el versículo o el pasaje, pero en el tiempo de Moisés tuvo su forma, ¿cierto?, de tratar las cosas y en un momento dado Moisés eligió a 12 hombres y los envió como espías. Ellos hicieron un reconocimiento de la tierra, ¿cierto? Y solamente cuando llegaron delante de Moisés se notó la diferencia entre dos y el resto. Dos solamente confiaron en Dios y miraron la situación desde el punto de vista de Dios y de lo que ellos recordaban que Dios había hecho por ellos al sacarlos con mano fuerte de Egipto, de la esclavitud, ¿cierto? Y demostrarles a través de todo el proceso que Él estaba con ellos y que no había nada imposible para Él. Esa era la forma en que miraba Josué y Caleb lo que Dios había hecho, por lo tanto sus palabras fueron de seguridad. Lo que vamos a hacer, lo podemos hacer porque Dios está con nosotros. Los otros 10 no confiaron en lo que habían vivido. No creo que no se hayan acordado de cómo Dios los salvó, sino que no confiaron, simplemente no confiaron. Perdieron su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque vieron que lo que materialmente era gigantesco para ellos, ¿cierto? Ellos redujeron a Dios a esa misma condición. Pero Josué y Caleb no lo hicieron. Y la historia de ellos perduró en el tiempo, ¿cierto? Porque aunque Dios se enojó y quiso destruir a Israel, ¿cierto? Y no lo hizo porque Moisés se interpuso, pero Dios le prometió que ninguno de los que iban en camino hacia la tierra prometida iba a entrar en ello. Entonces ahí Dios les quebró el camino y estuvieron 40 años vagando en el desierto, ¿cierto? Sucedieron muchas cosas ahí. Dios siguió mostrando su amor y su misericordia sobre ese pueblo tosudo de mente, duro de cerviz. Y Dios se glorificó igual. Amén. Sucedió que cuando la generación terminó de morir, toda esa generación malvada terminó de morir, ¿cierto? Toda la generación nueva estaba a puertas de entrar ya a la tierra prometida. Y Josué y Caleb estaban delante de ellos, ¿cierto? Pero Josué era el que estaba haciendo cabeza porque Dios lo había puesto ahí como sucesor de Moisés. Entonces, ahora llega el momento de Josué de enviar espías. Y envía espías a Jericó, ¿cierto? Atraviesan el Jordán y llegan a la ciudad de Jericó. Y cuando están ahí, dice que los reconocen. Y ellos tienen que esconderse y buscan refugio. Y una mujer los esconde en su casa. Y esa mujer era Rahab, ¿cierto? Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero en la Biblia todo tiene sentido. Cuando nosotros terminamos de leer la Biblia nos damos cuenta de que todo tiene sentido. Esta era una ramera, dice la Biblia, ¿cierto? Y ella los esconde, pero ella les explica a los espías que ya llegaron las noticias de que un gran pueblo que Dios había sacado con mano poderosa de Egipto estaba a punto de atravesar el Jordán e invadir las tierras. Y ellos sabían que si las historias que ellos habían escuchado eran verdad, y ellos creo que sí lo sabían porque estaban temerosos. Es tanto el temor que entró en ellos, dice que desfallecían. O sea, estaban aterrorizados. El pueblo que Dios había sacado, ¿cierto?
y que era un pueblo en gran número, venía ahora a conquistarlos. Y ellos no querían que sucediera, y a la vez ellos querían que esas personas que fueron a espiar esa ciudad para verla, ¿cierto?, fueran encontradas, y enviaron a buscarlos y entraron por todas las casas, llegaron a la casa de Rahab y ella los había escondido, dicen, en el segundo piso, entre medio de la lana, de los tejidos de lino que tenía, y los escondió. Y cuando ya llegaron donde ella los mandó por el desvío. Y les dijo, vayan por la llanura, porque ellos vinieron, pero se fueron, a ver si los alcanzan. Y después dice que al otro día ella los sacó y les dijo, yo los he cuidado, por causa mía ustedes se salvaron, pero yo quiero que ustedes hagan algo por mí. Cuando ustedes vengan, la primera cosa, vengan, cuando ustedes vengan, por favor, no se olviden de que yo los ayudé. Por favor, júrenme que me van a cuidar a mí, a mi descendencia, incluso a mis padres y a mis parientes y a las personas de mi casa, y que cuidarán de mis bienes incluso. Y los espías les juraron que ellos iban a guardar su vida, la de su familia y de sus bienes, por lo que ella había hecho. Y le dijeron, cuelga una lana roja en tu ventana y sabremos cuál es tu casa y no será tocada. Te lo aseguramos. Dice, y si algo te pasare, sobre nosotros caiga lo que suceda, sobre nosotros caiga la responsabilidad. Ok. Se fueron los espías, ¿cierto? Esperaron 3 días escondidos en el monte hasta que supieron, cuando vieron que los que los habían salido a perseguir retornaron a Jericó, ellos salieron de vuelta hacia el campamento de Israel, al otro lado del Jordán. Cuando llegaron le contaron todo lo que había sucedido a Josué, y aquí comienza la historia. En el versículo 24 del capítulo 2 dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vamos a leer este versículo por ahora. Me imagino que Josué, al escuchar la voz de aquellos que le estaban contando lo que había sucedido, él recordó su episodio personal. Cuando volvió y le cuenta a Moisés, vimos, la tierra es fantástica, hay melones gigantes, hay uvas gigantescas, todo es gigante, todo es grande, incluso los hombres son gigantes. Yo creo que el tono de voz de Josué y Caleb era de alegría cuando le estaban contando a Moisés, porque ellos miraban con unos ojos seguros, con una paz en su corazón, con una tranquilidad que le daba el hecho de que ellos sabían quién era su Dios. Y cuando escucha a estos dos espías, ¿cierto?, que vuelven y le cuentan, el Señor, nuestro Dios, Jehová, ha entregado esta tierra, toda esta tierra, en nuestras manos, Josué. Es más, nosotros ya sabemos que todo el pueblo desmaya delante de nosotros. Entonces, al oír esta palabra, Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aleluya.
Me gozo en esta palabra. Me gozo en lo que está pasando aquí. Trato de ponerme en el lugar de aquellos que vivieron ese momento, ¿cierto? Y creo que la expectación de todo el pueblo era grande. Era grande. Pienso que los capitanes, los generales, todos los que estaban en comandancia, ¿cierto? En responsabilidades militares, ya pusieron en alerta a todos y dijeron, ya viene, ya se acerca el momento, porque ya están de vuelta los espías y ellos traen buenas noticias. Qué lindo cuando llegan buenas noticias, ¿cierto? ¿O no? Pensé que se habían ido. Es cierto, cuando llegan buenas noticias todos nos alegramos. Y de hecho es como que todos los días esperamos que alguien nos dé una buena noticia, ¿cierto? Porque algo sucede cuando nos dan una buena noticia. Como que el corazón como que se aliviana, ¿cierto? Como que se aliviana la carga del día, como que las cosas cambian de color, ¿cierto? Como que el color se realza así y uno mira el cielo como de otro color así. Maravilloso. Qué rica la noticia que me diste, me alegro tanto. Eso es lo que sucedía con el pueblo. Habían buenas noticias. La fama de Jehová, Dios de Israel, y la del pueblo que él había rescatado de las garras de los egipcios, había corrido por todo el mundo civilizado de ese entonces. Todos sabían lo que Dios había hecho con ese pueblo. Y esa fama, ¿cierto?, provocaba sensaciones, provocaba ideas sobre las personas. Y ahora ese pueblo estaba ahí para conquistar esa tierra, para cumplir aquello que Dios había dicho a Abraham. Pero muchos años antes. Todo transcurrió en el tiempo de Dios. Todo se hizo conforme Dios lo había preparado. Nada se saltó un peldaño. Nadie se saltó un peldaño. Todo fue como Dios lo estimó, como Dios lo vio, como Dios lo estimó que sucediera, ¿cierto? Por causa de que Él es el Señor del tiempo y nada está fuera de su conocimiento. Amén. Entonces lo que está pasando aquí es que ahora se le está dando una orden al pueblo. Ahora estamos al borde del río, estamos al borde del Jordán. Y lo que hace Josué es mandar a todos los capitanes, ¿cierto?, por todo el pueblo, dando esta orden. La vamos a leer. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era lo tremendo del arca del pacto de Dios? Que ahí Dios había decidido depositar su presencia, ¿cierto? Él había habitado 40 años en medio de ellos en el desierto, en un arca, ¿cierto? Simbólicamente estaba la presencia de Dios ahí. Y realmente Dios tenía una participación ahí, en ese elemento que llamaban arca, ¿cierto? Porque lo que sucedía sobre el arca era muy trascendental para el pueblo y para nosotros. Amén. Entonces, cuando veáis el arca, una cosa que tenemos que tener clara: aquí hay que ver. Aquí hay que ver. A veces miramos pero no vemos, ¿cierto? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted a mí me pasa muy seguido, voy manejando, ¿cierto? Y voy mirando la calle y todo eso, y de pronto mi esposa me dice: mira. Y yo, no, ya pasó. Ya pasó. Yo voy concentrado en lo que es mi camino, ¿cierto? Porque si no me concentro, en algún momento puedo chocar o puedo cometer una infracción, ¿cierto? O atropellar a alguien, lo que sea. Pero yo tengo que enfocarme en lo que hay. Entonces, la orden es aquí: cuando veáis el arca, recién ahí ustedes se van a salir de su lugar. Eso significa, yo me imagino que lo que sucedió con Moisés cuando Dios le dijo: esta noche junten toda su ropa, metan todo en los carros
prepárense porque esta noche se van. ¿Se acuerdan de eso? Y le dice, y cuando maten el cordero, tomen la sangre y pónganlo en los dinteles porque esta noche la muerte de los primogénitos va a suceder. Dios va a llevarse a todos los primogénitos de Egipto. Y todo lugar donde no esté la sangre en el dintel será invadido por el ángel de la muerte. No era tan drástico lo que estaba sucediendo, pero aquí había una orden. Cuando vean el arca, ustedes se mueven. Ustedes se mueven. Vamos a cambiar el nombre de arca por la presencia. Por presencia. Ahora yo le digo a la iglesia, cuando ustedes vean la presencia de Dios, ustedes se mueven. Se vean, me gustó, hermano. Aleluya. Voy a decir una vez más. Cuando usted vea la presencia de Dios, usted se mueve. Amén. ¿Cuántos han visto la presencia de Dios aquí? Yo desde que entré por esa puerta la primera vez, vi la presencia de Dios aquí. La sentí en ustedes, la sentí aquí en los pastores. Incluso en este edificio yo sentí la presencia de Dios. Yo sé que esta casa no es la casa que habita Dios. Este es el edificio donde nos juntamos los que habitamos a Dios. Amén. Aleluya. Pero yo siento la presencia de Dios cuando estoy aquí. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que su Espíritu habita en medio de su pueblo y lo ministra. En este momento hay presencia de Dios aquí. Porque estamos juntos en su nombre. Amén. Y Él no ha quebrado su palabra ni un solo día de la historia. Él dijo, yo voy a estar con ustedes cuando ustedes se junten en mi nombre. Yo voy a estar en el medio de ustedes. Por lo tanto, Jesucristo está en el medio de nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aleluya. Damos gracias a Dios porque en este lugar hay levitas que llevan la presencia de Dios. Hermanos, lo que está sucediendo con nosotros como iglesia es el cruce de un río. Estamos al borde de un río y vamos a un lugar que tenemos que conquistar, en donde hay un pueblo que necesita libertad, necesita ser libertado, así como nosotros fuimos liberados con la mano poderosa de Dios. Ellos también necesitan esa libertad. Y Dios se ha propuesto con usted, conmigo, llevar esa presencia a ese lugar. Si usted se siente un levita, un siervo de Dios, levante su mano y dele gracias por la oportunidad que nos está dando el Señor, por el privilegio que nos está dando el Señor de llevar su presencia a ese lugar. Aleluya, gloria al Señor. Se moverán y marcharán en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Cuando leía esto, yo decía, Señor, ciertamente que yo tengo toda una vida en tu presencia, toda una vida dentro de la iglesia. Y gracias, hijo. Tan tierno que es mi yerno. Por eso lo amo mucho. No sé si me lo tomé porque se me olvida, pero gracias. ¿Qué estaba diciendo? He tenido toda una vida en la iglesia, desde los 7 años y desde antes, porque mi mamá me enseñó a orar, me enseñó que había un Dios en los cielos. Ya se lo he dicho otras veces, ¿cierto? A lo mejor suena monótono, pero es así. Yo desde pequeño sabía que hay un Dios en los cielos, un papá que nos miraba, que nos amaba y que nos cuidaba. Eso era lo único que necesitaba saber a los 7 años. Hoy día sé mucho más. Tengo casi 65 años
Y todavía estoy descubriendo a mi papá, todavía estoy descubriendo a mi Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al Señor. No sé por qué conecté eso, pero... tiene que ver con el camino. Tiene que ver con el camino. Todas las experiencias que hayamos vivido hasta el día de hoy, es muy probable que queden chicas en comparación a las que vamos a vivir en las Vizcachas. ¿Por qué se lo digo? Y se lo digo con mucha convicción. Porque sé que el Espíritu Santo está preparando algo especial, algo muy sobrenatural, algo que no hemos visto, y que eso se va a mover allá. Se va a mover de una forma tan grande, tan poderosa, que yo estoy viendo ahí milagros y señales de Dios en una forma muy grande y poderosa. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo la novedad de vida, no solamente para nosotros en el corazón, sino también para que el mundo la vea. Para que viendo el poder de Dios, crean. Y aún así muchos de ellos no van a creer, pero muchos van a creer por lo que verán, por lo que se oirá de lo que sucede en ese lugar. Nos preparamos para eso. Yo me estoy preparando para eso. Y sé que todos los que estamos entendiendo eso, nos estamos preparando porque el cruce del Jordán, hermano, ya es inminente. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, pero antes de que Él aparezca por nosotros, tienen que suceder muchas cosas en nosotros y alrededor nuestro. Y mucha gente tiene que llegar al conocimiento de la verdad. Muchos tienen que cambiar su camino. Muchos que habitan en las iglesias y que se apacientan a sí mismos van a ser tocados por el Espíritu y van a ser transformados. Mucha gente que ha vivido dentro de las iglesias no conociendo a Dios, los va a empezar a conocer ahora. Porque son tiempos finales, son tiempos en que el Espíritu Santo nos va a colocar en el lugar donde ya fue diseñado, que tenemos que hacer. Y lo vamos a hacer con eficacia porque el mismo Espíritu nos va a capacitar para hacerlo. Aleluya. Me gozo en el Señor. Y la palabra que sale de la boca de Josué es santificaos. Santificaos. ¿Sabe lo que significa santificarse? Apartarse. Apartarse, guardarse. Si no te has guardado para Dios, comienza ahora. Porque Dios está esperando el momento en que te va a usar. Y Dios no te va a usar si no estás apartado. Dios no te va a usar si no te has guardado, porque Dios no se mueve en lo impuro, se mueve en lo santo. Y hemos sido llamados a santidad. Tal como nuestro Padre es santo, vosotros también sed santos. Amén. ¿Va a costar? Claro que va a costar. Claro que va a costar. Y mucho. Santificarse no es cualquier cosa, hermanos. Apartarse no es cualquier cosa. Pero lo podemos lograr porque el Espíritu que habita en nosotros nos va a capacitar para hacerlo. Pero primero tiene que estar nuestra intención. Primero, y nuestra oración, nuestra dedicación y compromiso con lo que le estamos diciendo, con lo que estamos entendiendo de estos tiempos y de Dios. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro poder intelectual, con nuestra capacidad. No, es con su Espíritu, solamente con su Espíritu es que vamos a atravesar y vamos a conquistar. ¿Lo creo, no? El Espíritu Santo, y paso el aviso, estamos estudiando las características del Espíritu Santo los días viernes por medio. Mañana nos toca. Gloria al Señor. Y es maravilloso porque cada tiempo que termina el estudio nos damos cuenta de que hemos aprendido y que el Espíritu nos ha ministrado. Aleluya. Y salimos más sabios de aquí.
Gloria al Señor. Hermanos míos, Josué le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si nos santificamos, ¿qué dice en Crónica? Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, ¿cierto?, y se volvieren de sus malos caminos, y piden perdón por sus pecados, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Has visto tal disposición en un ser humano? Yo no. Solo en Dios. Es el único que nos recibe cuando estamos llenos de tierra, llenos de polvo, llenos de barro o de suciedad. El único que nos recibe es Él. Así que no descuide la santidad de su corazón. No descuide el momento que el Señor le da cada día, en el que Él le quiere hablar. ¿Sabe? El otro día yo pensaba, mientras hablaba a un grupo de personas ahí en un velorio del papá de mi hermana Susi. Yo decía: Señor, si tú tuvieras un teléfono y nosotros tuviéramos el teléfono en el bolsillo, tú todos los días nos llamarías. Todos los días sonaría el teléfono para preguntarnos cómo estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha ido tu día? El papá todos los días nos pregunta eso. Él quiere saber cómo estamos, porque Él quiere que sepas que aunque no lo veas, Él está ahí contigo para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte, para darte una nueva vida, una nueva existencia, una nueva historia. No sacamos nada con quedarnos en el pasado. Ya pasó, ya fue. Proyectémonos a lo que está delante, así como lo hacía el apóstol Pablo. Amén. Dios va con nosotros. Su presencia va con nosotros. Anime su corazón con esta palabra. Medítela en su corazón. Hay una demanda grande, poderosa de Dios, pero lo que está detrás de eso es inimaginable. Es tremendo. Así que sea parte de eso. No se excluya a sí mismo. No piense tampoco que es incapaz. No piense que por causa de su pensamiento, de su corazón, de sus sentimientos, de sus emociones no es capaz. No, nadie es capaz. Nadie. Solamente somos capaces a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos, hermanos. Si fuera por nosotros, ninguno de nosotros entra al cielo. Pero porque a Dios le plació, nos dejó al Espíritu Santo y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos sostiene en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Él nos sostiene. Él nos sostiene. Él nos da las fuerzas para seguir. Yo lo sé, yo lo vivo cada día. Y quiero que usted también lo entienda. Cada día las fuerzas que usted tiene para levantarse, para seguir luchando, para mirar al cielo cada día y decirle, aunque sea, perdón, Señor, porque te he fallado, es el Espíritu Santo el que lo hace en usted. Pero Él es mucho más que eso, mucho más. Él quiere ser su amigo, Él quiere ser su partner, Él quiere andar en todas con usted y quiere hablarle, quiere que lo escuche. Y quiere escucharlo también. Amén. ¿Entendió lo que le dije? Lo que le dijo el Señor ahora a través de su palabra. Yo lo entendí clarito y me gozo por eso. Y estoy renovado por la palabra del Señor. Porque de verdad que llegué muerto aquí. Pero gracias al Señor por su misericordia. Ahora la pregunta es, si usted entendió que este tiempo es un tiempo de tomar decisiones, es un tiempo de pararse ya, sacudirse, ¿cierto? Y decir, Señor, soy
soy un hombre, soy una mujer que puede pensar y que puede decidir por sí mismo, que no tiene nadie que decidir por mí, yo puedo hacerlo por mí mismo. Y usted quiere decirle hoy: Dios, quiero hacer un pacto contigo. Quiero pactar este día en mi historia como el día en que comienza un cambio, una transición en mi corazón, en mis pensamientos y en mis actitudes hacia la santidad. Hacia la santidad. Si usted quiere hacer este pacto y es varón o mujer, póngase en pie. Si usted quiere hacerlo.